voy a grabar el tiro. Ahí estoy grabando. Ya, entonces acá un pequeño resumen de hidrostática. Acá un ejemplo de manómetro. Y ahí ahora vamos con lo de hoy día, que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, como les decía, es una ecuación que relaciona presión, velocidad y elevación de un fluido, altura. Y lo que nos plantea Bernoulli es que para una línea de corriente, ¿sí? Por ejemplo, para esta, la suma de estas tres cantidades de presión, energía cinética y energía potencial es una constante para el sistema. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Bueno, primero que nada están las condiciones que se deben cumplir para utilizarla, que tiene que ser un flujo estacionario, incompresible, sin fricción, y los puntos deben ubicarse en la misma línea de corriente. ¿Ya? Y entendiendo que una línea de corriente es una línea continua trazada a través de un fluido siguiendo la dirección del vector velocidad en cada punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo utilizo? Para utilizar Bernoulli, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar dos puntos que sean de interés, y en este caso, generalmente es un punto donde yo conozco todo, ¿sí? Y el otro punto es donde estoy buscando las propiedades, ¿ok? Y bueno, y se reemplaza la expresión y se obtiene el dato que se necesita. Ya entonces al final es igualar la presión, la energía cinética y la energía potencial de dos puntos, ¿ya? Al final se supone que esto va a ser una constante, cosa que no es verdad en la realidad, obviamente, porque nosotros sabemos ya de la unidad anterior de que las cosas no son ideales y que siempre hay disipación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y también sabemos ahora que existe la viscosidad. Entonces, aparte de la ecuación de Bernoulli, algo importante a tener en consideración también es la ecuación de continuidad, ¿ya? ¿Qué es la ecuación de continuidad? Al final es como la conservación de masa, ¿ya? Entonces, como nosotros estamos hablando de flujo estacionario para Bernoulli, lo que vamos a tener es que si por acá entra un flujo másico, si es estacionario, ¿qué tenía que cumplirse, chiquillos? ¿Qué condición? Chiquillos, por un sistema estacionario. ¿Aló? Creo que era que el flujo de masa que entra es igual al que sale, o estoy mal. Está en lo correcto. Entra igual a sale. ¿Ya? Entonces acá tiene que ir el mismo flujo básico. ¿Ya? Entonces ahora, si desarrollamos esto un poco, vamos a tener masa que entra, flujo másico que entra, igual a flujo másico que sale. Este flujo másico se puede escribir como el caudal dividido por el volumen específico, o también lo podemos escribir como caudal por la densidad. Y el caudal, es importante que recuerden que es el área, la sección transversal multiplicada por el vector velocidad en ese punto, ¿ok? Entonces, bueno, el caudal es metros cúbicos por segundo, supongo que se acuerdan de eso, y B tiene que ser el vector de velocidad paralelo a la normal del área, por donde fluye, ¿ya? Entonces, al final, si el flujo va así, ¿ya? El caudal en realidad lo que me va a dar, tengo que sacar esta proyección, ¿ya? Entonces, en base a eso, cuando tenemos fluidos incompresibles, la densidad va a ser constante, entonces nosotros simplemente podemos escribir que el caudal que entra igual al caudal que sale, y con eso nosotros lo que podemos hacer es escribir el caudal después en función del área transversal y la velocidad, y con eso ya tenemos una expresión que nos va a permitir calcular, no sé, pues si nosotros conocemos la geometría de esto, sabemos la velocidad de este lado, y conocemos la geometría acá también, vamos a poder conocer la velocidad a la que pasa el fluido por esta sección A2, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Sí. Ya, bacán. Entonces, estas son las dos herramientas, ¿ya? Bueno, y también lo de hidrostática, obviamente. ¿Ok? Ya. Bueno, esta diapositiva la tengo porque en esta ayudantía el semestre pasado también vimos pérdida de carga en tuberías. Ya, pero igual se los voy a comentar, aprovechando que salió. Ya, nosotros tenemos distintos regímenes de flujo. Ya, no sé si... bueno, y estos regímenes de flujo generalmente están definidos eh, por relaciones de fuerzas inerciales, en este caso, porque vamos a hablar solamente del número de Reynolds, pero es un cociente entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, ¿ya? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, tenemos dos tipos de flujo solamente, ¿ya? En el régimen laminar, que el movimiento es ordenado, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablamos de esto la ayudantía pasada? Ya que el flujo se comporta como láminas. ¿Se acuerdan de nuestros perfiles de velocidades lineales? ¿Ya? Que van avanzando como láminas. Y también tenemos flujos de otro estilo, cuando las fuerzas inerciales están muy por sobre las fuerzas viscosas, que ya son los flujos turbulentos, ya que las partículas al final se ven ya de cualquier forma y se forman vórtices, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, si tengo esto, yo creo que ustedes fácilmente me podrían decir qué clase de flujo es este, ¿no? Chiquillos. ¿Turbulento? Turbulento. ¿Por qué? Porque estamos viendo todas estas estructuras de vórtice acá entre medio. Cómo esto se va dando vueltas, para acá, para allá. ¿Ya? En cambio, el otro va ordenadito. Po. No sé si han visto estos típicos videos que salen en Instagram y cosas así, como que se ve agua como si no estuviera fluyendo. Como si estuviera congelada, entre comillas. Y después le meten el dedo y resulta que estaba fluyendo agua. ¿O no? ¿Nunca lo han visto? Sí. Ya, bueno. Bueno, pero ahí tiene un ejemplo de un flujo laminar en la vida real. Ahora, generalmente, por ejemplo, los flujos atmosféricos, los ríos, todas esas cosas son flujos turbulentos. ¿Ya? Ya, pues, chiquillos. Entonces, con esa introducción vamos a hacer ejercicio número 1. Ya, este ejercicio es muy simple, ¿ya? Pero es para que entiendan lo que vamos a hacer con Bernoulli, ¿ya? Entonces, nos dicen lo siguiente. Aire fluye por una tubera horizontal a una baja velocidad, descargando a la atmósfera. El área de entrada a la tubera corresponde a 0,1 metros cuadrados. A la salida de la tubera, el área es de 0,02 metros cuadrados. Determine la presión necesaria a la entrada de la tubera para que a la salida del aire tenga una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Ya? Entonces acá nos dan el mono, ¿ya? Entonces fíjense que yo escojo dos puntos, ¿ya? Y siempre el punto al medio. Ya no se pongan a pensar cosas así como, ya voy a escoger justo esta. No, es al medio, ¿ya? O sea, para el nivel que nosotros vamos a estudiar las cosas, basta con esto. Entonces, tenemos dos puntos. El punto 2, que lo ponemos a la salida, que es donde nosotros conocemos todas las propiedades, ¿ok? Y también tenemos el punto 1, ¿ya? Donde nosotros no conocemos nada eventualmente, ¿ya? Bueno, conocemos la sección, ¿ok? Entonces ahora vamos a analizarlo, ¿ya? Entonces, primero que nada, la ecuación que gobierna el sistema va a ser esta, la ecuación de Bernoulli. Entonces acá tenemos las propiedades del punto 2 y las propiedades del punto 1, ¿ya? Y las igualamos. ¿Por qué? Porque se supone que la energía se va a conservar, ¿ya? Entonces, en base a eso, como los dos puntos se encuentran a la misma altura, estos de acá se matan, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a considerar densidad constante, ni un problema, ¿ya? Por otro lado, conocemos la velocidad en 2 y la presión en 2, ¿ya? Entonces estos términos están listos, ¿ok? Y también conocemos la densidad del aire, ¿ya? Entonces con esto podemos decir que ya el lado derecho de la ecuación está listo, ¿ya? O sea que acá no hay nada más, no hay ni una vuelta más que dar, ¿ya? Entonces hay que meterse acá,
¿Ok? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos, chiquillos? ¿Cuánto? Ah, no. La velocidad 1, ¿no? Ujú. Y la presión 1 la conocemos. No, tampoco. Tenemos la 2, la presión 2. Tenemos dos incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Ya, Una, ¿cuántas ¿no? La verdad. Ya, tenemos O una que es contamos la Bernoulli. resistencia. Bernoulli, ¿cierto? Sí. Ya, lo escribí súper mal. Ya, ¿y cuál es la otra que tenemos? ¿Qué Lo se de tiene que cumplir? continuidad. La ecuación de continuidad. Ecuación de Ujú. continuidad. Ya. Entonces, con estas dos, tenemos listo el problema. ¿Ok? Entonces, la velocidad 1 la determinamos primero. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que el caudal se va a mantener constante a lo largo de la tobera. Y también nos dicen que la velocidad es pequeña, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que el flujo va a ser incompresible, ¿ya? Entonces, bueno, y estas son cosas que ustedes pueden asumir, a menos de que les digan expresamente lo contrario, ¿ya? Entonces, con esto se deben cumplir que los caudales tienen que ser iguales, ¿ya? Y también recordamos esta expresión que nos dice que el caudal es igual al área transversal por donde fluye el fluido multiplicado por la velocidad, ¿ya? Entonces, en este caso, como nosotros conocemos la velocidad 2, lo único que desconocemos es la velocidad 1, porque además conocemos el área transversal de ambas secciones, ¿ya? Entonces, con esto nosotros podemos despejar que la velocidad en el punto 1 es de 10 metros por segundo, ¿ok? Entonces, esto al final es utilizar la ecuación de continuidad. Entonces, con lo anterior, ya nosotros podemos despejar y reemplazar la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, la ecuación de Bernoulli que les había mostrado anteriormente, donde borramos los términos asociados a la energía potencial, al despejarla nos queda de esta forma, ¿ya? Nos dicen que a la salida de la tubera la presión era atmosférica, ¿ya? Entonces ustedes dicen, ya, presión atmosférica 101.325 kilopascales. Ya, en este caso conviene trabajar en pascales, voy a hacer un poquito hincapié en eso. Si esto ustedes lo ponen en kilopascales, ¿ya? Para que no se equivoquen después, esto lo tendrían que dividir por 1000, ¿ok? Para que les queden kilopascales también. Y lo otro es que hay muchas formas de escribir esta ecuación. Una puede escribir en función de presión, de altura, generalmente así se puede ver, ¿ya? Y en base a esto tenemos que la presión en el punto 1 es de 102.805 kilopascales, ¿ya? Y ese sería todo el ejercicio, ¿ok? ¿Se entiende cómo usar Bernoulli? Que hay que jugar con los puntos al final. Me perdí en que se metió lo de continuidad, en realidad. Acá. Sí, no entendí ahí. Ya, ya me quedó un poquito fea la tobera. Ya, pues nosotros sabemos que aquí entra un flujo másico y que acá también sale un flujo másico, ¿ya? Entonces, en un principio nosotros decimos que estos flujos másicos son iguales, ¿ya? Porque es un sistema estacionario, ¿ok? Piensa que si estos flujos másicos no fueran iguales, acá se empezaría a acumular la masa y no sé, pues la tobera podría explotar, ¿ya? Es como la manguera en la casa, que tú abrís la llave y el agua que entra a la manguera, después de pasado unos segundos, va a ser igual al agua que sale de la manguera, ¿ok? Esa es la lógica. Entonces, cuando tú dices que la masa que entra es igual a la masa que sale, tienes esto de acá, po. Entra igual a sale. Con eso no hay duda, ¿cierto? Sí, con eso estoy bien. Ya, entonces luego uno tiene que recordar lo siguiente, que en este caso el caudal, que es el flujo volumétrico, por la densidad es igual al flujo másico, ¿ya? Entonces nosotros podríamos eventualmente escribir esto.
¿cachai? Entonces, como se me dan las densidades, los caudales son iguales, ¿ok? Entonces, además, si yo tengo, ahora yo voy a mirar acá, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto, tengo, por ejemplo, la entrada de la tobera, ¿ya? Ya tengo la entrada de la tobera y yo conozco, por ejemplo, cuál es esta área, ¿ya? Yo conozco esta área. Lo que puedo hacer al final es decir que el caudal cumple esta condición, de que es igual al área transversal, ya al corte al final, multiplicado por la velocidad, y con eso yo obtengo el flujo volumétrico. ¿Cachai? Este es el área transversal y esta es la velocidad. ¿Ok? Entonces yo sí sé que pasa, no sé, pues a 10 metros por segundo, y el flujo pasa a 10 metros por segundo por toda la sección, ¿ya? Es como calcular el volumen en el tiempo que pasa, ¿cachai? Entonces, por eso nosotros podemos escribir el caudal así, como la sección por la velocidad, y luego, como yo sé que el caudal se conserva, puedo igualar el caudal de 1 y 2, como sale acá, en función de las velocidades, y con eso poder despejar al final cuánto vale la velocidad 1 en este caso, porque conocemos el valor de la velocidad 2 y las secciones. No sé si está claro. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Ya, acá. Consulta, Pablo, Dime. con respecto al ejercicio anterior. ¿Ya? En el ejercicio anterior se supone que considerábamos que Z era igual para ambos, ¿verdad? Y por eso se supone que se Sí. eliminaban. Ujú. Pero me queda la duda de con respecto a qué se mide Z. Con respecto a Muy un buena pregunta. punto. Ok. Muy buena pregunta. Ya. Cuando hacía hay un ejercicio de energía potencial en el colegio, el típico, Ya. el de la mesa, Sí. ¿sí? Ujú. Ya, pues, la energía potencial, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer cuando hacíamos uno de estos problemas? Definir Eje de referencia. un eje de referencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí en un principio, o sea, yo defino dónde vale cero, ¿no es cierto? Y en Ya. función de eso trabajo todo el sistema, ¿ok? Entonces, con tu pregunta, yo para este sistema de acá, podría llegar y decir, ya, el eje de referencia va a estar acá abajo, ¿sí? Ujú. Entonces, z igual a 0, ¿ya? Pero lo importante es que estos puntos, ay, perdón, estos puntos están a la misma altura, chiquillos, ¿ya? Entonces, sin importar cuál sea el valor de z, sin importar cuál sea el valor de este z, de esta coordenada, yo sé que se va a eliminar. ¿Por qué? Porque es ρ por g por z, ¿sí? Y si los z son iguales, como ρ y g valen lo mismo, se eliminan, ¿ok? Ahora en el ejercicio que viene vamos a trabajar con las referencias, ¿ya? Está pensado para eso, ¿ya? Ah, ya, bacán, porque de hecho justo me queda la duda con respecto a qué pasaba si no estuvieran iguales, porque claro, yo podría situar el eje de referencia como justo en medio de una de las salidas, entonces decir que uno de esos términos hace cero, pero no sé si es válido eso. Sí, po. De hecho, por ejemplo, acá yo lo que hice, no expresamente, pero lo que hice ya, po, o sea, no es lo que hice, porque dije que se borraban nomás porque tenían la misma altura. Pero claro, yo podría poner el eje de referencia acá sobre esta misma streamline, ¿cachai? Y decir que la energía potencial para ambos puntos es cero, ¿cachai? Antes de borrarla, de hecho. Ah, dale. Vale. O sea, al final la forma de hacer estos ejercicios chiquillos es escoger bien los puntos. Y Ricardo es tu nombre, ¿cierto? Sí. Y como decía bien Ricardo, claro, o sea,
yo poniendo una buena referencia de altura, me puedo ahorrar puntos, o cambiando la referencia de altura, también me puedo ahorrar cálculo entre medio, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Ya, pues. Entonces, ¿quién ha visto la típica escena de que roban benzina? O algo así. ¿Han visto esa wea? Que meten una manguera, empiezan a chupar, y después la benzina sigue saliendo sola. Sí. Ya. Chiquillo, eso se llama efecto sifón, ¿ok? Entonces eso funciona cuando yo tengo una diferencia de altura como la que está acá, ¿ok? Pero en un principio, si yo coloco la manguera sola y no hago nada, no pasa nada, ¿cierto? O sea, sería bien extraño que yo pusiera la manguera y que de la nada empezara a circular el fluido así, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer para que esto funcione, si algún día ustedes quieren hacer, si ustedes quieren sacar un líquido de alguna parte, lo que hay que hacer es llenar esto, llenarlo de fluido, y después se van a dar cuenta que va a empezar a fluir solo, ¿ya? Entonces, acá yo escribí, un sifón es un aparato para extraer líquido de un recipiente de difícil acceso. Cuando se logra hacer fluir el líquido, encontrar velocidad de la salida del fluido por la manguera en el punto C, que es acá, presión del líquido en el punto B, acá arriba, y la altura máxima que puede elevar el sifón el agua. Ya, esta de acá no la vamos a hacer. Yo la había sacado ayer, ¿ya? Así que olvídenla. Ya, entonces, primero que nada, cuando queremos determinar la... ¡Ay, no animé esto, qué lata! Ya, pero en fin. Entonces, primero que nada, para Bernoulli tenemos que escoger 2 puntos, ¿cierto? Entonces, yo acá agregué el punto D, que está acá a presión atmosférica, ¿ok? Entonces tenemos que escoger 2 puntos para poder determinar la velocidad en C, ¿cierto? Entonces, es obvio, como está escrito acá, que uno de los puntos va a ser C, porque ahí es donde quiero una propiedad, ¿cierto? Entonces ese punto ya está seleccionado, ¿ok? ¿No hay dudas con eso? No. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál otro selecciona? ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es mejor? ¿El A o el B? Porque el B no lo vamos a poder determinar porque no vamos a conocer ni presión, porque nos están pidiendo el ejercicio, de alguna manera se puede ver rápido, y tampoco conocemos velocidad, obviamente. ¿Ya? Entonces ahí no hay nada que hacer. Pero, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Con el A o el D? En un principio. Siento que el A puede ser más conveniente, pero tal vez más difícil. Pero ¿cómo va a ser más conveniente si es más difícil? Es que está como adentro del fluido y todo, pero igual ahí nos muestran como la distancia de la manguera, que está como dentro del fluido. Claro. Y Pero, o sea, igual yo creo que el A podría ser más conveniente igual porque se supone que el líquido donde está inmerso A es como el mismo líquido que está dentro del tubo, entonces podemos ocupar las formulitas ahí, las de, las Claro. de altura y presión, y ahí sacamos cuánto es a la altura D, y con eso ya podemos, como que tenemos parte del ejercicio, ¿no? Claro. Ya, Ricardo, desde ahora yo te voy a pedir que te calles. Ah, no, broma. No, muy bien, Ricardo. Muy bien. Yo no sé qué hace usted Usted debería estar en ingeniería mecánica, quizá. No, estoy diciendo, Gracias. pero muy bien. ¿Ya? Sí, como les dice su compañero, como nosotros sabemos que para cualquier punto del sistema se nos cumple que Bernoulli, esta expresión es constante,
como esta ecuación es constante, podemos agarrar cualquier punto y D es el más simple, porque ahí en D solamente tenemos que expresión atmosférica. Si nosotros queremos poner la presión en A, vamos a tener que hacer que no es más complicado tampoco, pero tenemos que hacer la presión de A es igual a la presión en D más la expresión de la expresión manométrica, o sea, manométrica, la columna de fluido, que es ρg D en este caso, ¿ya? Entonces, si nosotros seleccionamos D, no ahorramos eso, ¿ya? Entonces, para Bernoulli tenemos que recordar que tenemos que conocer velocidad, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos, acá ya es importante que ustedes empiecen a ver estos supuestos que uno puede ir haciendo, ¿ya? Si yo supongo que las dimensiones de este estanque son grandes con respecto a esta cañería, ¿ok? Yo sé que el fluido que se va a ir por acá, en un principio, yo sé que esto va a generar que disminuya el nivel, ¿cierto? Pero si se da que las dimensiones son muy grandes del estanque, yo sé que esta velocidad con la que va a disminuir el nivel va a ser muy pequeña, ¿ok? Entonces esta la puedo aproximar a 0, tanto en D como en A. Y no hay problema con eso, ¿ok? Entonces esa es el primer supuesto que tienen que conocer, ¿ya? Que uno puede, en la superficie del estanque o en cualquier sección del estanque adentro, uno puede eliminar la velocidad, ¿ya? Por otro lado tenemos la altura, donde nosotros debemos considerar una referencia para todos los puntos, ¿ya? Yo la referencia la puse acá abajo, ¿ya? No sé si la vieron, ¿ya? O sea que en el punto C la altura es 0, ¿ya? Y fíjense que acá yo conozco todas las alturas, ¿ya? Y por último tenemos presión, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que acá en D, como esto está abierto a la atmósfera, la presión es atmosférica, ¿ya? Y en A la podemos calcular como les mostraba anteriormente, en función de D y la columna de fluido, ¿ok? Entonces, avancemos, ¿ya? Entonces primero tenemos, esto es D, y para D tenemos velocidad 0, tenemos que la altura es H2 más D, ¿ok? Y también tenemos la presión, que es atmosférica, ¿ya? Ahora, si miramos el punto A, ¿qué vamos a tener? Velocidad 0 también, vamos a tener que la altura es H2, y vamos a tener que en este caso la presión va a ser la presión atmosférica más ρ por G por D, ¿ok? Y del punto C no conocemos la velocidad solamente. ¿Por qué? Porque sabemos que si acá hay presión atmosférica, a la salida acá también va a haber presión atmosférica, ¿ya? Entonces, en base a eso conocemos todo, y ahora solamente hay que aplicar esta formulita de acá, ¿ya? Entonces yo acá lo hice con el punto D, ¿ok? Entonces acá lo que hice fue decir, ya, este es 0, la presión de D es atmosférica, así que se borra con esta. Tenemos que la altura en el punto C con respecto a nuestra referencia es 0, también se borra. Y por último nos queda esta expresión, ¿ya? Y si ustedes despejan, obtienen la velocidad en C, que al final es, imagino que esta se le hace conocida, ¿o no? El ρ por G por H sale en varios lados, ¿ya? Ahora lo interesante, como les decía yo, ustedes podrían haber escogido el punto A, y si hacen Bernoulli para ambos, se van a encontrar con que van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Así que, como plantea su compañero, y como estuvimos conversando ahí con Katia, hay un punto que eventualmente puede ser mejor que otro, ¿ok? Eso, chiquillos. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro?
Yo tengo una pregunta, Ya dime. que yo me enredo con eso de ahí donde tenéis como los datos, me Ujú. enredo porque la presión de C es atmosférica y la de D también. Como que mi mente no, Porque las dos están no lo entiende. abiertas. Ya, ya, pues. ¿Qué hay arriba de esto? Una columna de aire, ¿cierto? Sí, Y esa columna de aire me va a dar la presión atmosférica. ¿Ya? Ya, ahora hay que pensar que si yo soy una persona, yo no siento la presión atmosférica así, ¿cierto? no, pues. Sino que yo la siento así, sobre toda la superficie de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo por acción de la presión atmosférica no me voy a, no sé, pues no me va a pasar esta wea, así que me voy a ir para el lado, ¿cachai? No, pues si la presión atmosférica es la misma acá, ¿cachai? Bueno, y a medida que vamos bajando, diría aumentando un poquito, pero un poquito muy poquito, pues, ¿cachai? Muy chiquitito, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá lo que hay que entender es que esto como está abierto a la atmósfera, como la presión en este punto también es atmosférica, ¿ya? Si yo me empiezo a acercar, tucu, 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 acá todavía voy a tener presión atmosférica, ¿cachai? Ah, porque está abierto también. Está abierto, ¿cachai? Todo lo que está abierto va a estar a presión atmosférica, Ah, ya, ¿cachai? maravilloso. Si esto Ya, estuviera cerrado, claro, ahí ya sería distinto, pero está abierto, ¿ok? ya, Ya, ya. pues. Entonces Gracias. vamos a la parte B, ¿ya? Presión del líquido en el punto B. Entonces, ahora los puntos A, B y D están determinados. Ya, esto es mentira. A, B, A, C y D están determinados. ¿Ya? Entonces, ¿qué conocemos de B? Esa es la pregunta. De B, en un principio, podríamos decir que no conocemos nada. ¿Ya? Entonces, primero que nada, tenemos que la velocidad debe ser la misma a través de todo el sifón. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Como estamos en un estado estacionario ya, como ya chupamos la manguera y empezó a salir, acá va a entrar una masa y acá va a salir una masa. ¿Ok? Entonces lo que hacemos, al igual que en el ejercicio anterior, es decir que estos dos flujos básicos son iguales. ¿Ya? Y como vamos a suponer también que no varía la densidad, podemos decir que el caudal es constante y como no hay cambios de diámetro en el sifón, también vamos a decir que la velocidad, o sea, vamos a decir que el área transversal es constante y en base a todos esos supuestos tenemos que BC es igual a BD, ¿ya? O sea que la velocidad que determinamos antes con la velocidad que sale el fluido de acá es la misma velocidad por la que el fluido pasa por este punto, ¿ok? ¿Claro con eso? Sí, Ya, perfecto. Entonces, luego tenemos que la altura desde el punto de referencia es HB, ¿ya? O sea que eh, tenemos nuestro punto de referencia, acá le habíamos puesto 0, y desde acá sería H2 más D más H1. Ya entonces también lo conocemos. Por ende, la única incógnita que nos queda es la presión. ¿Ya? Entonces ahora podemos utilizar Bernoulli. ¿Ya? ¿Y con qué punto lo vamos a usar? Con el D. ¿Por qué? Porque es el más fácil. ¿Ya? En un principio. Entonces vamos a igualar y en D tenemos que la presión es atmosférica, tenemos que la velocidad es 0. Ya, y acá fíjense que yo corrí la referencia. ¿Ya? Porque ¿para qué voy a tenerla acá abajo si la puedo tener acá arriba? Y hacer que la altura de D sea 0. ¿Ok? Eh, a ver, espérense. Un segundo. Ya, es que parece que corrí la referencia en el dibujo. Porque, ya, vamos a hacerlo a mano. Ya, entonces tenemos PD, que es presión atmosférica.
Ya, este sí o sí se me da 0. Ya, voy a poner la referencia acá arriba, ¿ya? Entonces este también se me da 0. Por ende me va a quedar que la presión atmosférica es igual a la presión en B. Ah, ya me acuerdo por qué. Ya, porque un medio de ρ por BB cuadrado, ¿ya? Y esto era 2 por G por D más H2, ¿cierto? Ya, entonces, sí, nunca cambié la referencia, olvidé lo que dije. Ya, entonces me queda esto. Bueno, y acá la raíz que había antes se me va con el cuadrado. Estos dos se me van. Y acá me queda ρ por G por la altura de B, que es H1. ¿Ya? Entonces, si agrupo, hago todas las cosas que hay que hacer, llego a esto. ¿Ok? Eso. ¿Se entiende? Disculpe, me puse a comer con la cámara. Oh. Sorry. Perdónenme. Ya, pues. Tranqui. Entonces estamos listos con esto. Y comiendo con la boca abiertas. Ya, pues, chiquillos. Bueno, son las 1:01. Nos quedan 15 minutos. Deberíamos aprovecharlo. Así como nos gusta aprovechar el tiempo, vamos a ver con este, ¿ya? Dice, el agua fluye en un estanque muy grande por un tubo de un diámetro de 5 centímetros. El líquido oscuro en el manómetro es mercurio y dice estimar la velocidad en la cañería o en la tubería. Y la tasa de descarga desde el estanque, ¿ya? Asuma que el flujo es ahí, eh, sin roce, sin viscosidad, no es viscoso. Y es ideal. Ya, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Les gustaría que los separara en grupos ahora y lo resuelvan? Y en vez de mandarles una actividad para la casa, la hacen acá a practicar. Estaría interesante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Los separo en grupos? ¿O se quieren ir a almorzar? También es válido. Yo iba a almorzar. Tentador era el almuerzo.